Bueno, se hizo el paro nacional del 27 y 28 de agosto, donde millones de trabajadores en el país se pronunciaron por un conjunto de reivindicaciones en un momento donde el propio INDEC da unos datos de pérdida de 400.000 puestos de trabajo para el primer semestre del año 2014. Digamos que el tema del empleo vuelve a estar en el principal lugar de las preocupaciones de los trabajadores en la Argentina, motivado por suspensiones, por cesantías, pero también asociado al tema del empleo aparece la cuestión del salario. Por eso no tiene que sorprender que la respuesta inmediata como iniciativa política del gobierno fue la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, el empleo y la productividad. El dato fue una actualización del salario mínimo que lo eleva a 4.400 pesos a partir de septiembre y a partir de enero a unos 4.700 pesos por mes. Es cierto que es una actualización que incluso el gobierno señala como muy importante desde el origen de 200 pesos en el 2002 para hablar de un incremento muy importante. Pero la verdad es que hay que señalar que ese salario mínimo actualizado, aún con la importancia del ajuste que tiene, está muy lejos de la canasta mínima. Hay que pensar que el salario promedio en la Argentina ronda los 6.000 pesos y que por lo tanto el salario mínimo apenas está un poquito por encima del 50% del salario promedio, y ni hablar de las necesidades básicas de los trabajadores, que tendrían que estar en torno de los 10.000 pesos mensuales, una cifra más que importante la que discuten los trabajadores. Por eso había múltiples motivaciones para el paro de la semana pasada. Insistimos, en primer lugar, el tema del empleo, segundo, el tema del salario, y como el Consejo del Salario tiene que ver también con la productividad, hay que pensar que en la discusión que planteó el gobierno y las patronales, ni remotamente se discutió el tema de la productividad. Es más, las discusiones pasan por otro lado. Incluso parlamentariamente se está discutiendo en estas horas las modificaciones a la ley de abastecimiento, que obviamente el empresariado argentino, sobre todo el más concentrado, rechaza, que el gobierno lo plantea como un mecanismo de control de las cadenas de valores, del establecimiento de los precios, de los costos, pero como todo, si se anticipan medidas legislativas con pretensión de regulación del sector empresario, pero no se va a fondo en el tema. ¿Y qué sería ir a fondo? Ir a fondo sería que el control de la inflación en la Argentina, el control de los precios, esté pensado básicamente en los trabajadores y en sus delegados. Hay que pensar que, según el propio Ministerio de Trabajo, más del 80% de las empresas en la Argentina no aceptan comisiones internas, no aceptan delegados, no aceptan representaciones sindicales. Qué distinto sería si se avanzara en un proyecto de democratización sindical, de libertad sindical en la Argentina, y se habilitara algo que existe en la Argentina, que son comisiones internas, y muchas de las cuales incluso actúan no solo en confrontación con la patronal, sino con la propia burocracia sindical que intenta restringirlas, combatirlas. ¿Por qué señalo esto? Porque no solo sería bueno para los trabajadores tener comisiones internas, delegados en cada una de las fábricas, de las empresas, sino que esos delegados podrían asumir una tarea asociada al control de precios, asociada al control de costos, asociadas a la intervención en la restricción a que las patronales puedan actuar impunemente manipulando costos, la contabilidad, los precios, con lo cual
la democracia y libertad sindical no solo es una reivindicación de los trabajadores respecto de su empleo, su salario, sus condiciones de trabajo, sino que también tiene que ver con una democratización de la sociedad en su conjunto, porque los trabajadores podrían intervenir no solo en defensa de sus reivindicaciones y derechos, sino también de un reclamo que crece en la sociedad argentina, que es el de frenar la impunidad empresaria en un momento que los precios se disparan en forma muy importante. No solo hablamos del precio del dólar o del precio de los combustibles, sino que cada día más los precios de los alimentos, de la vestimenta, de la educación, de todo aquello que hace a la vida cotidiana del trabajador y su familia, sufre las consecuencias del encarecimiento, deteriorando las condiciones de vida de la población. Por eso es que la conflictividad social en la Argentina va a crecer. Hay que pensar que en los últimos 2 años se realizaron 3 paros generales. Y cuando se habla de la década, se habla de una década ganada, de una década donde costó 8 años hasta realizar el primer paro general. Y la existencia de un paro general, insistamos, donde millones de trabajadores participaron de esta medida de protesta, está expresando un sentimiento de una parte importante de la población que quiere intervenir en el proceso económico de esta manera. Imagínense si se continuara alentando la formación de comisiones internas, incluso favorecida por disposiciones legales, no solo se intervendría más desde los trabajadores en el control de la propia relación capital-trabajo, sino que intervendrían en conjunto de la sociedad, frenando uno de los temas que más preocupa al conjunto de la sociedad de abajo, que es el crecimiento de los precios. Hasta la próxima.